perdedora. Hola mis queridos perdedores, hoy estoy en compañía de Gabo otra vez. Hola. Y el tema de hoy es si existe una verdad absoluta o qué viene siendo la verdad o conocer la verdad sobre algo. Esto surge a raíz de un problema que tuve yo con un amigo hace tiempo, ya que él pues conoce a mi papá y a mis hermanos y una vez que él vino, ellos le comenzaron a platicar sobre cómo era mi relación con ellos. O sea, digamos que mi papá y mi hermano opinaron que durante cierto tiempo yo ya no estaba tan a gusto aquí en mi casa y prefería estar, no sé, más tiempo con mis amigos. Y entonces mi amigo se empezó a formar una idea de que yo nunca estaba en mi casa. Así que un día que él quería venir a visitarme, yo le dije que viniera a tal hora porque iba a estar pasando tiempo con mi papá por la mañana. A lo que él no me creyó, así que decidió venir por la mañana para ver qué era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Él estaba un poco loco, dejemos esa parte de lado. El chiste es que cuando él llegó, pues lo que encontró fue a mi papá y a mí en pijama viendo una telenovela. Y bueno, lo curioso aquí para él fue que yo estuviera haciendo exactamente lo que le dije que iba a hacer, que era pasar tiempo con mi papá. Lo que él no entendió es que tanto lo que mi papá y mi hermano le habían dicho, así como lo que yo había dicho, eran verdad, ambas cosas, solo que cada una era verdad en el momento en el que se decía, porque esa era la realidad de cada uno en el momento en el que le estábamos diciendo o pensando o sintiendo. Entonces yo comencé a plantearme a raíz de eso que era conocer la verdad sobre algo, ¿no? Porque yo puedo decir desde mi perspectiva que existen varias verdades sobre una misma cosa o una misma situación, dependiendo del ángulo del que uno lo pueda ver. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Pues hay bastante material, de hecho, de lo que acabas de decir. Eh, bueno, quiero primero puntualizar lo de la verdad personal. Pero si estamos hablando de que existe una verdad A y una verdad B, por el simple hecho de decir eso, ya no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad se conoce que solo es una. No por- Dicen que solo es una, dicen que solo es que yo una. no comparto esa opinión, la verdad. Bueno, pues precisamente aquí estamos esclareciendo justamente eso con tu ejemplo. Existe una verdad uno, una verdad 2, pero al momento de decir una verdad uno, una verdad 2, ya no existe entonces 1 y 2 en la verdad, ya no existe la verdad absoluta. Así de sencillo, ¿no? O sea, simplemente cuando ya estamos hablando de verdades, En plural. en plural, entonces ya no hay una única verdad. Tómala. Pero ¿qué crees? Que la verdad, al no haber solo una, entonces no existe, porque ya se está negando, es una negación de verdades. En el momento en el que pluralizamos, ya hay una negación de lo que es la verdad, y la verdad queda apartada en otro lado. Existen varias formas de llenar ese vaciamiento de verdad, o sea, esa pérdida de verdad. ¿Qué maneras existen de llenar esa pérdida de verdad? Una es el saber y otra es la especulación. Pongamos el ejemplo, o tu ejemplo, en el que a lo mejor esa persona especuló, imaginó, se idealizó. Entonces, en el lugar de la verdad que queda removida, existen mil interpretaciones, mil y millones de interpretaciones. Esa es una forma de manifestación de la verdad, porque está la otra manifestación de la verdad, que es el saber. El saber es como, vamos a ponerlo así, como una especulación donde podemos construir algo, como por ejemplo en lo científico, en la falta de verdad, el hecho de que no exista una sola verdad, le da a los científicos a seguir buscando verdades que jamás van a encontrar, y por eso es que se hacen muchas invenciones, por eso es que se hacen descubrimientos, o sea, siempre el hombre está en una constante búsqueda. Pero casi por lo general las personas sustituyen ese vacío de verdad con única y exclusivamente especulación, imaginación. Y de hecho, eso es lo que sucede, creo que constantemente cuando tú hablas de algún tipo es que yo te aseguro que es así.
Y el otro se empieza a imaginar muchas cosas, ¿no? Y tú también me puedes imaginar muchas cosas. Claro, y ahorita lo que estás diciendo de aparte de especular, o sea, imagínate, está la verdad, que es lo que uno especula, lo que uno imagina, está la otra verdad, que es lo que uno percibe, lo que uno alcanza a entender, que es completamente diferente a lo que uno puede especular. O sea, especular es que ustedes van rellenando esos espacios con lo que ustedes se van imaginando porque no conocen, ¿cómo se llama? Los detalles de la situación. Pero incluso si conocieran esos detalles de la situación, el simple hecho de que ustedes no la estén presenciando tal cual hace que tengan una percepción diferente. O incluso aunque le estén percibiendo, o sea, lo que él y yo estamos aquí en el mismo lugar, en el mismo momento, pero aún así lo que estamos percibiendo de nuestro alrededor es diferente. Lo que yo siempre, bueno, en otros videos he mencionado que la manera en la que percibimos nuestra realidad pues tiene mucho que ver con los conocimientos, con la educación, con la cultura que tengamos, con nuestros propios tabúes, ¿no? Entonces, imagínate, ya tenemos nada más en lo que hemos dicho la verdad de la especulación, la verdad dependiendo de la percepción, ¿cuál era la otra El verdad que saber. decías? La verdad de lo que sí se sabe, o de lo que se cree tener certeza de lo que Ajá. se sabe. El pretender saber, ¿no? De hecho, por ejemplo, decía Friedrich Nietzsche que no existen verdades, existen interpretaciones. Es bien curioso, ¿no? O sea, no existen verdades, existen interpretaciones. Siempre cuando, ahorita que dices precisamente de las redes sociales, o bueno, de la comunicación, yo hablo de las redes sociales, cuando pues estás así mensajeándote con tu novia, ¿no? Te estás mensajeando con el amigo, o con tu familia, yo qué sé, de inicio pues ahí ya se están perdiendo muchas cosas. Y te lo pongo en un ejemplo como es, ¿con quién estás, no? En el ejemplo, puedes utilizar esto de las parejas. ¿Con quién estás? Seguramente ya me estás poniendo el cuerno, ¿no? Seguramente ya estás con la otra o con el otro, ¿no? En el peor de los casos. O no sé, cosas así, ¿no? Entonces, al no haber una verdad, porque, o sea, creo que de inicio aclaramos que la verdad en sí no existe, o más bien existe fuera del contexto cotidiano. Ya al haber hay una interpretación, cuando tú la vuelves, cuando te la apropias, es cuando existe un problema. Porque esa mujer que tanto cela al hombre en el texto, se crea a tal grado su ficción que la asume como verdad. Esto es bien curioso sobre la verdad apartada, porque tanto te crees y te creas tus ficciones que las provocas. El hecho de que nosotros nos empezamos a crear ficciones que no son verdades, llega a generar contextos de esas mismas ficciones que nos vamos creando, pero no Claro, son verdades. claro, yo no me lo imagino de esta manera, como los terraplanistas, ¿no? Los que, a pesar de que se supone que conforme a la ciencia y eso ya establecimos que la tienda, ya establecimos que la Tierra es redonda, terraplanistas que siguen diciendo que no, que la Tierra en realidad sí es plana, precisamente porque ellos creen que es plana, comienzan a tergiversar todos esos hechos que se supone que ya hay, que te demuestran que la Tierra es redonda y los empiezan a refutar a lo mejor de manera, no sé, absurda o tonta o ilógica, pero ellos mismos comienzan a buscar la manera de sustentar esa verdad que ellos están creyendo, ¿no? Los planistas dicen que la Tierra, o bueno, que los planetas se llaman planetas precisamente porque son planos, ¿no? Porque si fueran redondos, pues se llamarían redondetas, ¿no? Entonces es absurdo como una persona, precisamente por estar tan convencido de algo que es su verdad de esa persona, empieza a buscar cómo sustentarlo, ¿no? Bueno, de hecho es curioso que hables de los planetas o del hecho de que estuvieran redondos o planos y que de acuerdo a eso se les acomodara una palabra a lo mejor, ¿no? Planeta de plano, en un contexto anterior sabemos que se creía que la Tierra era plana, ¿no? Bueno, es chiste, es un chiste, pero los chistes curiosamente remontan a muchas situaciones del pasado tal vez, ¿no? Dicen que los chistes son verdades incómodas.
Entonces, en el chiste que acabas de contar precisamente, se habla de un pasado, ¿no? De cuando la Tierra era plana, y a lo mejor por eso se le quedó como que el nombre de planeta, ¿no? A los planetas. Pero si te das cuenta, la verdad depende mucho de la época en donde nos encontremos. Hace tiempo las verdades eran completamente diferentes. De hecho, la sexualidad antes no existía. El concepto de el concepto de niño antes no existía. Antes era una persona pequeña o algo que está ahí, ¿no? Eh, a partir del progreso del conocimiento, ya el niño empezó a existir en la palabra, ¿no? Y ya empezaron a existir otras verdades. Claro, como que el niño ahora sí debía tener derecho a jugar y debía tener Exacto. sus 8 horas de juego y sus 8 horas de sueño, ¿no? Antes lo veían y es apto, él cabe en la chimenea y puede trabajar, ¿no? Así es. De hecho, la verdad, la verdad cotidiana es un ejercicio de poder. O sea, un diálogo entre quien tiene el poder. Porque quien tiene el poder tiene la razón. Y quien tiene la razón tiene la verdad. Entonces, al nosotros creernos que existe una verdad absoluta, creemos que podemos tener el poder de esa verdad. Es decir, quien tenga la verdad absoluta tiene ese poder. Y desafortunadamente pues nos movemos, nos empezamos a relacionar a través del poder. Y hablo de un poder competitivo. Hablo de que vuelvo al ejemplo de una relación de pareja, de que yo soy el que tiene el mando porque yo soy el que tiene la verdad. Y siendo de hecho, este concepto de que la verdad no exista o quede apartado, está generando, el no conocerlo está generando pues muchas disputas entre las personas, entre los amigos a lo mejor, ¿no? Que existe una competencia muy, 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 muy marcada. Esto del capitalismo, del consumismo, es yo tengo el poder del dinero porque el dinero es la verdad. O sea, me puedo decir que soy cierto o que soy alguien, que es mi verdad, si yo tengo mucho dinero. Entonces, esto de la verdad también es un ejercicio de poder, fíjate. Remito otra vez a tu primer ejemplo, el creer que él tenía una verdad en su interpretación era un ejercicio de poder. Que Claro. lo que se quería confirmar en ese momento es que él tenía el poder, ¿no? O sea, podía ser una interpretación. Claro, ¿no? O sea, con lo que te refieres es como de, ok, si yo llego y lo que tú me dijiste no era verdad, entonces yo confirmo que estás mintiendo, ¿no? Entonces, al tú mentir, confirmo que mi verdad es real y Ujú. entonces obviamente yo tengo la razón y entonces ya ¿no? Todo lo que conlleva decir, yo tengo, yo compruebo, yo puedo, yo te dije. Claro, claro, sí, sí, y esto lo estamos viendo en un nivel como que muy personal, entre relaciones de personas, pero lo cierto es que la verdad, el negar la verdad afuera es algo harto complicado, o sea, se lleva a niveles incluso hasta de relación entre países. Mi verdad social cultural es mi verdad, es la verdad y la tengo que compartir contigo. Entonces, tu país tercermundista, vas a aceptar mi verdad. Y el país ahí tercermundista, ay, sí, sí, dame verdad, ¿no? Dámela. O sea, muchos países que de verdad se creen tercermundistas, creen la verdad de los otros países. Así lo mismo en situaciones entre individuos. Lo cierto es que la verdad está apartada. No es que no exista, o sea, o más bien existe fuera de, es inalcanzable. O sea, sí creo que existe una verdad, pero no es la que realmente se cree. Lo que existen interpretaciones, ficciones, saberes, pero eso por tener la relación entre personas y eso causa mucho conflicto. Claro. De hecho, yo no sé si lo escuché por ahí, lo leí o si fuiste tú quien me lo dijo, pero yo estuve muy de acuerdo con esta interpretación o afirmación, no sé cómo se le pueda decir, que en donde dicen que si existe una verdad es solamente nuestra propia verdad, o sea, la verdad que cada persona decide creer y tomar para sí como algo que es cierto, verdadero. Ujú. Pero, o sea, si algo debe de existir como verdad, es algo completamente individual, algo que es para mí. Y otra cosa que dices interesante de cómo la verdad va dependiendo,
también de la época en la que estemos. Yo pensé mucho en eso precisamente cuando escucho que alguien me afirma, porque les juro que he escuchado personas que me afirman que conocen la verdad absoluta sobre algo, no sé sobre qué, pero ellos dicen que lo que están diciendo es una verdad absoluta. Y discúlpenme, pero cada vez que escucho que alguien dice eso, eh, para mí en ese momento lo catalogo como la persona más ignorante del mundo. Ignorante precisamente por tener tanta seguridad de creer que conoce algo en su totalidad. Y es que, o sea, imagínense, las cosas que conocemos ahorita tienen bases de la antigüedad, claro, y en la antigüedad fueron tomadas como verdaderas, pero, por ejemplo, por la capacidad que tenían a lo mejor en la tecnología para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Y ahorita esas verdades se han ido modificando precisamente por la evolución de la tecnología que hemos tenido y también por otro tipo de preguntas que se han hecho a lo mejor los científicos, los filósofos, los matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces todo siempre está en constante evolución, en constante redescubrimiento. Y precisamente por eso, que una persona venga y te lo afirme así tal cual, es que conozco la verdad absoluta de algo, para mí es imposible. Porque ya tendrías que haber visto todos los contextos en donde eso que tú estás considerando como verdad, o sea, todos los contextos en los que realmente se va a aplicar y va a dar el resultado que tú estás planteando. Tienes que ver que aplique para todas las personas, porque o que no aplique para todas, o que realmente solo aplique para una persona o un sector. O sea, ¿cómo puedes decir que algo es absoluto, no? ¿Te abarca todo o no te abarca nada en su totalidad? Porque ¿qué es también lo absoluto, no? ¿A qué te estás refiriendo con tu absoluto? Y bueno, yo me fui todavía más allá. Quienes dicen, por ejemplo, que Dios lo tiene la verdad, yo supongo que es por la capacidad que le atribuyen a Dios de ser omnipresente, que era lo que yo decía, que existe varias verdades sobre una misma cosa dependiendo de los ángulos que se vea, ¿no? Y si Dios tiene la capacidad de ser omnipresente, significa que Él puede verlo por todos lados. Y ok, tú me puedes decir que Dios conoce esa verdad, pero en el momento en el que Él te la quiere hacer saber a ti, es como un teléfono descompuesto, porque él lo va a conocer porque lo puede ver por todos lados, pero nosotros a nuestra limitada capacidad de percepción y de entendimiento, cuando él nos lo diga o nos los quiera hacer conocer, pues obviamente vamos solamente a lograr captar lo que podemos mediante nuestra capacidad intelectual o como le podemos llamar. No sé si me estás entendiendo. Sí, ¿verdad? de hecho, O sea, precisamente por eso incluso aunque la Biblia es algo que está plasmado, muchas personas tienen diferente interpretación de eso. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona tenga esa misma capacidad, ¿no? De poderlo comprender todo en su totalidad, porque cada persona lo asimila de manera diferente. claro, de hecho es algo bien interesante lo que estás diciendo, fíjate. El hecho de que si Dios tiene la verdad absoluta, nosotros no conoceríamos que Dios tiene la verdad absoluta. Es decir, nosotros no sabríamos de Dios. ¿Por qué? Algo así similar a lo que tú estás diciendo. Si Dios fuera totalmente absoluto en verdad, aquellas personas a quien les transfiere un poco del esbozo que es la verdad absoluta estallarían. Estallarían como si a un globo lo rellenaras de mucho aire, de mucha agua, reventaría. No soportaríamos ni una fracción de la totalidad del saber de Dios, de la verdad de Dios. Entonces, al nosotros ser seres mortales, incapaces de soportar una verdad divina, lo que pasaría es que jamás sabríamos de Dios. O sea, jamás, ni siquiera tendríamos una conciencia de Dios, porque tan solo concebir la idea de Dios es absoluto, estallarías, tu cabeza no lo pudiese llegar a comprender. Entonces, o Dios existe en la ignorancia, o Dios no existe y no existe ningún Dios. No existe ningún Dios, ni siquiera podríamos concebir la idea de un Dios. Pero como si la concebimos, entonces Dios está limitado porque sabemos de Él. Porque si nosotros sabemos de Dios, entonces no sabemos, nos da una verdad a medias nada más. Bestia. Bueno, sí, está complicado de entender lo que estás diciendo. Como que
Yo creo que no hay que meternos ahorita en cuestionar si Dios existe o no. No, de hecho hablamos de verdades, o sea, hablamos de verdades y de verdad absoluta, y bueno, yo quise como que también, hablar un poco por lo que tú habías comentado de Dios, No, pero y me sí, resultó sí, muy interesante. es otro punto de vista y eso está Sí, chévere. sí. También un poco más, retomando lo que estábamos comentando, sobre el hecho de que estamos muy arraigados a que la verdad siempre esté cambiando, ¿no? Como habías dicho, dependiendo de la época en la que nos encontremos. Ahorita, por ejemplo, a lo mejor podemos pensar que la verdad es que el aborto es bueno, ¿no? Por poner un ejemplo, tampoco nos vamos a meter en esos rollos, ¿no? Eso ya es una verdad que nos están imponiendo. Siempre las verdades se imponen, incluso cuando estás con una persona, cuando estás dialogando con una persona, él te habla desde una verdad que no es de él, sino que una verdad que es de su historia, de sus padres, de sus relaciones, pues de sus relaciones contextuales. O sea, pensemos en una persona que siempre ha sido muy tímido desde el nacimiento, ¿no? Desde que nació siempre ha sido como que muy introvertido. Y su verdad, siempre entrecomillando verdad, su verdad es que no puede relacionarse con las personas. Llega otra persona que es muy extrovertida, muy animada acá, muy acá, y de repente empieza a relacionarse con esta otra persona, y esa persona que es muy extrovertida se pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Y la otra persona, ¿y pues tú por qué eres así, no? La que es tímida, ¿y tú por qué eres así? Lo que sucede es que tienen verdades muy diferentes, que a veces el hecho de que se tengan no llegan a la comprensión, no jamás llegan a la comprensión. Entonces, volvemos a lo mismo en las relaciones personales, tu verdad más mi verdad, pues jamás va a ser tu verdad ni mi verdad, ¿no? Claro. O sea, mi historia fue muy diferente a la tuya. Claro. Entonces, así como podemos concebir una verdad absoluta, esto que decías de las personas que dicen, es que yo conozco de todo y yo sé los secretos del universo, o sea, es imposible porque la verdad es una zanahoria que nos ponemos acá, bueno, una hamburguesa, me gustan las hamburguesas, es una hamburguesa que nos ponemos aquí con una caña que jamás podremos alcanzar, y estamos siempre yendo tras la hamburguesa, ¿no? Y así de diablos, yo quiero esa hamburguesa, yo quiero esa verdad, pero la verdad tiene esa función de jamás encontrarla. De jamás encontrarla. Tiene la función de que podamos avanzar, ¿no? A mí me ponen una hamburguesa y yo también me levanto y me voy. Pero es para avanzar, no de capturar. La verdad, precisamente, de hecho se me hace una buena analogía esto de la hamburguesa, porque jamás se alcanza. O sea, está tan apartada de nosotros, la verdad, que jamás la logramos Claro, alcanzar. la verdad es un generador de movimiento, eso es. Así es. Bien, bien. Estoy de acuerdo con eso. Apenas estaba viendo el comentario de un chico que decía que a él le frustraba eh, darse cuenta de que nunca iba a lograr conocer la verdad sobre nada. Y bueno, para mí se me hizo muy curioso porque por lo menos para mí eso no es ningún problema, ¿no? Para mí. Claro. Y se me hizo muy curioso de que para él le resultara tan frustrante el sentir que nunca iba a conocer la verdad en su totalidad sobre nada, sobre ningún tema. ¿Por qué es tan importante para alguien? No sé qué idea podrías tener tú de por qué razón es tan importante para alguien conocer la verdad absoluta sobre algo. O sea, ¿qué harían ustedes que nos están viendo, si conocieran la verdad absoluta sobre algo? ¿Qué harían? Piensen en algún tema que les guste o no sé, que les cause mucha incógnita. Imaginen que en ese momento lo resuelven. O sea, ¿qué pasa si terminas de entender cómo funciona el universo? ¿O de dónde venimos? O quién es Dios? O cómo funciona realmente la física? ¿O qué es realmente la materia oscura? ¿Qué pasa con los agujeros negros? O sea, ¿qué harías con ese conocimiento? Cuando ya sea algo absoluto, cuando alguien por fin diga, esto es lo que es y será para siempre. ¿Qué pasa? Sí, de hecho, o sea, pienso en que llegas a alcanzar eso, y realmente te sientes satisfecho. O sea, a lo mejor te sentirás satisfecho por el hecho de haber logrado tu objetivo,
pero estamos de acuerdo que no siempre te vas a sentir satisfecho, o sea, que ese sentimiento de satisfacción no va a durar más allá de si te gusta una semana. Y luego, ok, imaginemos que alcanzo mi hamburguesa, ya, o sea, agarro mi hamburguesa, me la como, no sé, ¿no? Ya me la comí, estaba bien rica, y Y a lo mejor no estaba rica. Ahí pues, puede llegar otra contrariedad de llegar a la verdad de ¿por qué no algo. la conoces? Ajá, pero imagínate, llegas y voy a llegar a la contrariedad de que llegas al punto de que ya conoces algo y vas a estar feliz porque has terminado de entender algo, de conocer la verdad de algo. Pero ¿y si esa verdad era más simple de lo que pensabas y tú dices, ok, desperdicié toda mi vida para llegar a esta conclusión que no fue tan asombrosa como yo creía? Claro, O- a lo mejor, bueno, a mí no me gustan las hamburguesas que tenga catsup, ¿no? Y resulta que la verdad, o en este caso el ejemplo de la hamburguesa, resulta que la hamburguesa tenía catsup, ¿no? Y pues no era realmente lo que... Y me costó mucho trabajo alcanzar esa maldita hamburguesa. O sea, de verdad me costó casi una vida. Y ya cuando la obtengo me doy cuenta que no valió tanto el esfuerzo porque pues tenía catsup, ¿no? En el ejemplo de las cosas, es que esto es un buen ejemplo lo que acabas de decir, o sea, que a lo mejor no te agrada eso de lo que descubres a final de cuentas, uno, dos, imaginemos que sí es, ¿no? Imaginemos que es la hamburguesa perfecta, imaginemos, ese es otro caso, ¿no? Una vez que ya te la hayas comido, vas a volver a tener hambre, sí, o sí, sea, justo eso te iba a decir. sí, o sea, una vez que ya hayas conocido eso de lo que tanto te esmeraste en buscar, que claro, yo quiero aclarar, no es que esté en contra de que estés buscando algo, o sea, está bien, tiene una función a final de cuentas. Simplemente que también hay que considerar que puede estar esta opción primera que acabas de mencionar sobre que no te pueda gustar o no pueda ser del todo agradable, y la otra opción o la otra vertiente es que ya que la encuentras, que es la mejor del mundo, ya que haces eso que te pretendías hacer, ¿y ahora qué? O sea, ya llegué a mi objetivo de lo que sea, y ahora qué, pues, O sea, me, es justo lo que dices, llegué a un objetivo. Es que incluso, o sea, decir quiero conocer la verdad absoluta sobre algo es un objetivo, una meta más, y como todas metas, llegas a ellas y prosigues a la siguiente. Y a tienes lo un... mejor tú puedes decir, ok, conocí la verdad absoluta sobre algo, pues voy a conocer la verdad absoluta sobre otro tema, ¿no? Así Lo es. siento, amigo, la vida no te va a alcanzar. No, no, En no, no, primera, la vida no te va a alcanzar. no. En segunda, si es que te fue bien, pues chido, disfrútala. Y si te fue mal, pues primero deja que pase el tiempo en lo que te repones de toda la vida que perdiste tratando de alcanzar esa verdad y que no fue lo que esperabas. Claro que hay personas que disfrutan buscando siempre verdades, ¿no? De verdad lo disfrutan. Pero fíjate que hay mucho tema, a ver si nos da el video. Cuando tú ahorita te victimizas o te vuelves esclavo de la verdad, pasas toda una vida de verdad, pues, bueno, necesitamos nada más abrir la revista, de muy interesante cómo hay personas que toda su vida se dedican a la investigación de una sola cosa y a veces algunos se mueren y jamás llegan a eso. Y olvidan disfrutar la vida misma. O sea, pienso en estas personas que se dedican tanto a una investigación sobre la naturaleza que nunca disfrutan de la naturaleza misma. O sea, tanto se meten en querer saber sobre eso que olvidan que también disfrutar de eso pues es una forma de conocimiento, ¿no? Es una forma Claro. de saber. Sí. Otra cosa, ¿qué es lo que buscamos en la verdad? Tú le hiciste la pregunta hace un rato. La verdad nos da una satisfacción de completud. Nosotros somos personas siempre incompletas. Por eso buscamos amigos, por eso buscamos parejas, por eso buscamos un perro, un gato, porque necesitamos algo que nos haga sentir completos. Una de estas ficciones de completud es la verdad. El hecho de que, por ejemplo, en el caso que me acabas de comentar sobre la persona que se siente frustrada porque nunca va a conocer sobre algo, me parece que lo que quiere buscar es precisamente la verdad sobre él. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué diablos hago acá? ¿Qué diablos hago en este plano existencial? Si lo único que me puede hacer sentir bien es conocer sobre algo, sería conocer sobre mí. Y eso pues también es una verdad que está muy difícil de alcanzar. Entonces buscamos verdades con la finalidad de sentirnos completos.
Cuando uno obtiene, conoce sobre algo, imaginemos que conozco sobre un tornillo, y ya lo conozco a la perfección, eso me hace sentir bien momentáneamente me siento completo con ese tornillo que sé de él. Pero sucede, como ya lo habíamos hablado, que ya ese tornillo pues ya lo conozco demasiado bien que me aburre, y lo dejo a un lado. Y no sucede algo similar con las relaciones personales. O sea, no sucede algo similar con el hecho de que conoces demasiado bien a alguien. Imaginemos que supones una verdad de esa persona, y resulta que te aburre. Y no me voy lejos, ¿no? Pues los amigos, o sea, hay veces que dices, o sea, ya salgo todos los días con esta persona, ya sé lo que va a hacer, ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que come, ya sé todo lo que hace, pues ya me aburrí. Y eso todavía que es interesante de que esa persona está creyendo que ya conoce cómo es su Exacto, amigo. Y eso exacto, porque dice, lo que tú exacto. dices, salgo todos los días con ella, ya sé lo que me va a decir, pero a lo mejor porque también están haciendo las mismas cosas o terminan hablando de los mismos temas o porque a lo mejor hay cosas que él no te ha contado y que tal vez ni siquiera nunca te los llegue a contar, ¿no? O Ujú. sea, también la falsa idea, regresamos a lo mismo de las personas que creen que conocen algo, ¿no? Así es, eso es, sí es cierto, o sea, no es la verdad. Pues, O sea, no, conocer no. a tu amigo o tu amiga no es la verdad. Así, aunque ya sepas a qué hora se va a picar la nariz, o sea, eso no es la verdad. Una cosa a lo mejor será comprender que la persona, debido a su, no sé, personalidad o rasgos, características, gustos, va a tener ciertos patrones, ¿no? Como yo sé que a mí a determinada hora del día, pues ya me da hambre y yo digo, pues mi amigo sabe que si me da hambre me voy a poner de enojona, ¿no? Él puede decir, yo ya conozco eso, pero a lo mejor lo que no sabe es que me pongo de enojona porque yo tengo un problema intestinal y entonces cuando me da hambre me Exacto. inflo y tengo mucho malestar, Sí, ¿no? sí. Entonces, él lo que conoce es nada más una verdad superficial Ujú, de por qué de que cuando hace hambre estoy molesta, pero no sabe el ujú. trasfondo de eso, ¿no? Y eso pasa con todo en general. Vivimos con velos, vivimos con cosas que nos cubren, obviamente metafóricamente, ¿no? Vivimos con cosas que nos cubren, tanto para ver como para ver al otro. O sea, si todos vivimos con un velo en la cara, lo primero que vemos es el velo que es nuestro, ¿no? O sea, lo primero que vemos. Si medio alcanzamos a ver algo, simplemente es el velo del otro, el velo que tiene el otro. Y si eres muy observador, puedes llegar a lo mejor a ver sus pestañas, ¿no? En esta metáfora hablo sobre conocer a las otras personas. Realmente vivimos en un mundo de ceguera. O sea, nunca alcanzamos a ver la totalidad de las otras personas. Y es sobre lo que te estábamos mencionando, el hecho de que no existe una verdad o la verdad está en otra parte. De hecho, eso decía Platón, ¿no? O sea, la verdad se encuentra en otra parte. Precisamente porque no existe una verdad que esté concreta. Sobre interpretaciones, pues podemos hablar de un buen de interpretaciones, ¿no? Podemos ver una película y a mi interpretación, el Titanic fue la mejor película de romance del mundo y sabemos que pues, no es cierto, pero pues, imaginemos que así es, y esa es mi interpretación. Tengo un amigo que lloró con la película de Godzilla. Él dice que ¿No? cuando era niño lloró con la película de Godzilla, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo ver la película de Godzilla y decir, no, pues es una película de acción chida, o a lo mejor me aburrió, a esta persona le hizo llorar, ¿no? Y creo que la única persona que conozco que ha llorado con la película de Godzilla, ¿no? Claro. Sí, Pero, de hecho, tengo una amiga que un día junto con otros amigos les puse una canción, diferentes canciones. Les puse de jazz, les puse de death metal, les puse un poco de blues. Entonces, cuando les pregunté qué sentían con estas canciones, bueno, la chava me dijo, pues es que me hizo sentir muy tranquila. Y yo era una canción de Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. Era Cannibal Corpse. La de mata, asesina a ¿qué es? Asesina a tu amigo con una macana, se llama, es Hammer Mashed Face. O sea, esa canción estaba bien pesada y me cuando hizo sentir me tranquila. hizo, y eso fue su respuesta, me hizo sentir, y o sea, me lo dijo en serio. Yo la vi y sí estaba tranquila, estaba así, no, pues es que la verdad es que me sentí bien con esta canción.
Y yo le dije, guau, pues, Tómate, sí, te casi, recomiendo un psicólogo. sí, casi le saco aquí mis antipsicóticos, mis antidepresivos, no sé. Y es que precisamente sobre esto que no existe la verdad, podemos decir que su verdad es esto, ¿no? O sea, de verdad la hace sentir bien. Y en el caso que o sea, vio la película de Godzilla y sí te creo que haya llorado con esa película. O sea, sí, la verdad es que sí. Yo no hubiera llorado, pero sí te creo. No, definitivamente no hubiera llorado, ya la he visto y pues está chistosa, ¿no? Me hace reír. Ve, le hace reír. Sí, me hace reír, o sea, pero Y, no y, era. y vean, ni siquiera estamos especificando de qué versión de película de Godzilla, porque Sí. oye, ya salieron y la Bueno, continuación yo me imagino que la última. Ni siquiera no, pues Ya, te ahí dije está. cuando era chiquito. Ahí O sea, está, ve ahí cómo está el hablamos problema. cada quien de lo que Exacto, entiende. ahí está el problema de la verdad no existe. Definitivamente no existe. Y aquí acabamos de dar un ejemplo Sí, sí. inintencionado. Fue un ejemplo que no fue con intención. Y aquí está la no verdad. Está A ver, siempre. a ver, tú, si eres uno de los que está viendo y dices, "Ay, ya conozco la verdad absoluta de algo. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de esto? No te creo nada, patrañas. Es no complicado, te creo es nada". complicado, es muy difícil. La única verdad que existe, de la cual sí podemos saber, es la muerte. La muerte es contundente y curiosamente de la muerte no queremos saber nada. Podemos imaginarnos que nos vamos al cielo, podemos imaginarnos que nos vamos a la mansión Playboy, podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Pero lo realmente certero es que vas a morir. O sea, no puedes especular que no vas a morir. Los únicos que pueden especular tal cosa son los psicóticos, ¿no? Pero igual ese es otro tema. Pero sabes, o sea, te sabes ser mortal. Te sabes ser mortal, sabes que vas a morir, sabes tú que vas a morir también. Sí, la verdad. Sí, pues todos vamos a morir, ¿a poco no? Mi perro va a morir. Ok. Que nos, Sí, lo más, sí. nos atañe día a día. Ese mosco también es una mentira. Él creía que iba a vivir y que me iba a picar, pero lo maté, ¿ven? ¿Y cómo sabes que era un mosco? ¿Cómo sabes que de verdad existía ese mosco? No, pues también estoy mintiendo, no sabemos nada, yo no sé nada, tú no sabes nada, ¿qué le haces? Es ¿Qué mejor, le es hacemos? mejor no saber nada. No, es mejor aceptar que no sabemos nada. Claro. Es que es una vida de ignorancia, pero creo que hay que entenderla no desde un lado negativo. O sea, yo creo que la ignorancia tiene el lado normal, que es creerlo algo negativo. O sea, yo creerme ignorante es ser tonto, y no es cierto. Ser tonto y ser ignorante es muy diferente. De hecho, pienso yo, es una opinión muy personal, aquel que dice saber es un tonto. Aquel que se reconoce en el no saber, en el la neta no sé, es una persona que para empezar es humilde, ¿no? Y para seguir tiene la capacidad para seguir aprendiendo más. Cálmate, Sócrates. No, bueno, pero pues es que tiene un poco de razón, ¿no? No, sí, la neta sí, yo también. Sócrates, sí. Sí, pues tiene un poco ahí de maestro Sócrates. Acuérdense que él es el que dijo la frase de yo solo sé que no sé Que no sé nada, nada. por si no saben quién es Sócrates y a qué viene el chiste. Sí, de hecho precisamente su discípulo Platón es el que decía que la verdad está en otra parte. Yo solo sé que no sabe nada, no saber, y del lado de Platón que la verdad se mueve. Entonces son grandes filósofos que gracias a ellos hay mucho, existe la ciencia actual, se siguen desarrollando campos científicos porque se reconocen en la ignorancia. Y bueno, hasta aquí dejamos el tema de hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando. Para Muy finalizar, pues yo podría decir que eso de que la verdad absoluta existe, pues es un mito. Por lo menos nosotros ya dimos nuestras razones. Puntos de Y vista. también. Y pues que sí, lo último que estábamos diciendo, que es mejor andar por la vida, posición más de humildad. O sea, de estar más abierto a recibir ese conocimiento, a hacerse más preguntas, a no estancarse en decir es que esta es la verdad sobre algo y por eso ya no le voy a indagar más o hasta ahí me voy a quedar, ¿no? Porque hay una frase muy bonita de Gabriel y yo que decimos que somos preguntas porque pues todo, tanto las personas como todo a nuestro alrededor es una incógnita, ¿no? Entonces somos preguntas, pero preguntas creadoras porque generamos un movimiento con las preguntas.
Sin embargo, pues las respuestas son encadenantes, ¿no? Cuando tú crees tener la respuesta sobre algo, eso te detiene, te limita. Sí, a lo mejor esto de ser encadenante es que te remite a otra pregunta y no dejas de responderte precisamente. O sea, haces una pregunta, te respondes, esa respuesta te da otra pregunta y te remite a otra pregunta y otra respuesta, pregunta, respuesta y así se mueven las cosas. Lo que te decía, que la pregunta es creadora, es Generadora. generadora de movimiento. Así es. Bueno, este fue el podcast del día de hoy y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.